Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Vamos hoy con un vídeo informativo y con un vídeo en el cual, bueno, pues vamos a hablar un poco de Meta, de un par de cositas de Meta, también muy brevemente de Apple y sobre todo vamos a hacer nuevamente unas reviews para el canal, concretamente del juego Sugar Mesh, que ya lo hemos analizado aquí en su versión de PSVR 2. Y en esta ocasión lo vamos a analizar muy brevemente en versión Pico 4, primer juego que analizamos de Pico 4 en nuestro canal. Bueno, pues se ha dado la oportunidad y aquí lo tenéis. Y también en su versión de Quest. Y también vamos a analizar muy brevemente un Known Lands, un juego de Quest también, de visores Quest, que bueno, es prometedor en cuanto a lo que pretende, pero que todavía le queda un poquito para poder realmente tenerse en cuenta. Bien, pero vamos a empezar con esas noticias de Meta. Por ejemplo, con ese Meta Ins iLumi. ¿Qué es esto de Meta Ins iLumi? Pues ni nada más ni nada menos que será, si llega a producirse y a fabricarse, un dispositivo que nos aportará a nuestras MetaQuest 2 y MetaQuest 3 el formato eye tracking. Esto en principio pues lo podemos tomar como una gran noticia, que vayamos a tener la posibilidad pues eso de tener eye tracking en visores Quest 2 y Quest 3. Sería un dispositivo, y estáis viendo algunas imágenes, que se colocaría sobre las lentes del visor y que, como os voy a comentar a continuación, pues haría esa función de eye tracking. Esto tiene varias ventajas y varios inconvenientes. Bien, por un lado, el dispositivo, lo primero que os vais a preguntar, ¿cuánto nos va a costar? Pues va a costar aproximadamente unos $160, que al cambio, más o menos, y teniendo en cuenta el IVA y demás, pues podrían ser unos 200 euros, algo así, 200, 210, por ahí. Por otro lado, como he dicho, se está desarrollando porque no se ha desarrollado todavía, se han dado prototipos, tienen su propia página web por si te quieres suscribir para recibir noticias del dispositivo. Incluso tiene la posibilidad de que hagas un depósito de $1 y te hacen un precio rebajado a $100. Lógicamente, ¿qué es lo que a mí me crea incertidumbre en este dispositivo? Que a día de hoy no hay fecha de salida, ni tampoco se sabe si realmente se ha empezado a fabricar o no, o simplemente es un prototipo que han presentado y nada más. Tampoco sabemos si va a funcionar mejor o peor. Lógicamente ellos nos comentan que va a funcionar estupendamente y demás, pero bueno, yo creo que todavía es una fase temprana de este dispositivo como para, bajo mi punto de vista, arriesgarnos a, aunque es simplemente $1, tampoco es mucho, pero no sabemos siquiera si el dispositivo realmente al final va a salir al mercado o no. Bien, ¿qué es lo que pretende este eye tracking para MetaQuest 2 y MetaQuest 3? Bueno, pues se conectará a través del USB tipo C que tienen los propios visores. Habría que, no sería un dispositivo que ya lo conectáramos y tuviéramos eye tracking para todo lo que juguemos, sea en standalone o PSVR, sino que tendrían que desarrollarse unas APIs o unas interfaz de funcionamiento en formato OpenXR para que este eye tracking funcionase en los distintos juegos en formato standalone, incluso en PSVR, donde veo que puede ser más, o puede haber más posibilidad de que esto ocurra, por el tema de que si nada más que con que Virtual Desktop desarrollara un soporte para este tema, para este dispositivo, una vez que saliera al mercado, pues ya tendríamos la posibilidad de jugar a cualquier juego de PSVR con eye tracking, digamos así, añadido a nuestro visor. Bien, aparte de esto, también nos dicen que ellos venden o van a vender unas lentes de prescripción para aquellos que necesitemos gafas, ya que el propio sistema de eye tracking no dispone de esa posibilidad. Y lógicamente, si ponemos este aparato, que como habéis visto en pantalla, va sobre las lentes, pues esas lentes que habitualmente usamos probablemente ya no nos sirvan y tendremos que comprar una que se adapten a ese dispositivo nuevo que pondríamos en nuestro visor, con lo cual esto puede ser para determinadas personas, especialmente para el que usa gafas, una nueva inversión adicional en estas nuevas lentes de prescripción, que tampoco sabemos realmente ahora mismo cómo funciona. Bien, y en cuanto a su funcionamiento, pues podréis decir, bueno, pero yo ahí no veo cámaras, no veo cómo hace el eye tracking este dispositivo. Bueno, pues parece ser que la novedad que tiene este dispositivo, al margen de que se le pueda adaptar
a las MetaQuest 2 y MetaQuest 3 para que tengan eye tracking es que va mediante sensores, no va mediante cámaras. Por tanto, es una situación novedosa donde se nos está diciendo en su página web que esos sensores tienen una mayor efectividad a la hora de estar traqueando nuestros ojos para que el eye tracking sea más perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto al final es un, pues vamos a decir así, un sueño de que pudiéramos tener este dispositivo. En principio no es barato, pero tampoco es exageradamente caro, con lo cual sería accesible y asequible a cualquier bolsillo. Y la cuestión ahora es que no sabemos, ya digo, ellos mismos no nos dan ninguna fecha ni de fabricación, ni de estreno, ni nada por el estilo. Con lo cual estamos un poco entre aguas pantanosas, con mucha ilusión, porque esto sí sería muy interesante que se pudiera añadir a nuestras MetaQuest 3 o MetaQuest 2, pero la inseguridad que hay a mí no me da de momento tanta confianza, me da ilusión por el hecho de que una cosa así, un dispositivo así, pueda llegar al mercado y que funcione correctamente, pero me lo tomo con prudencia y me voy a esperar a que haya más noticias al respecto, que se vea que realmente se está desarrollando y que va adelante para dar más énfasis, perdón, en el asunto. De todas formas, quedaros con el tema de que este dispositivo se ha presentado y que puede ser que en un futuro llegue, pero no lo esperemos tampoco con demasiada ilusión porque está todo un poco con una inseguridad que no nos da para creer firmemente que esto finalmente va a salir al mercado, ¿vale? Bien, aparte de esto, Meta ha presentado un sistema que se llama Web USB, que ¿para qué sirve? Pues es un sistema, es una aplicación vía web, conectaremos nuestro visor MetaQuest 3 o MetaQuest 2 a nuestro ordenador y a través de esta interfaz, incluso también se puede hacer a través del móvil Android, pues podremos forzar las actualizaciones para nuestro visor. Ya sabemos que hay un problema bastante evidente a la hora de recibir actualizaciones de firmware y demás, porque le llega a cada persona en un momento dado, etcétera, etcétera. Y con este sistema, pues simplemente conectando el visor a nuestro, o sea, ejecutando esta aplicación que está dentro del sistema de Meta, por tanto tendríamos que estar logueados en nuestra cuenta de Meta dentro de la web, pues simplemente conectando nuestro visor forzaríamos el update y lo tendríamos prácticamente el día de salida. Con esto hay que tener prudencia porque lógicamente es una aplicación que va directamente a las entrañas, digamos así, de nuestros visores, y cualquier fallo que se pudiera producir en la conexión o en cualquier otra cuestión a la hora de hacer esta actualización podría provocar que nuestro visor quedase pues realmente sin actualizar o quedase actualizado a medias y entráramos ahí en un problema bastante gordo, etcétera. Con lo cual, prudencia con esto hasta que se demuestre que funciona correctamente, es mi opinión. Yo de momento voy a seguir con la pauta normal que se esperara que me llegue a mi visor, pero que sepáis que existe o va a existir esta posibilidad, existe ya de hacer esto y poder recibir la actualización lo antes posible. De todas formas, también independientemente de que el sistema funcione o no, siempre es recomendable esperar unos días antes de ejecutar la actualización en nuestros visores por si surgen problemas, poder dar tiempo a Meta para que los resuelva y que no nos encontremos nosotros dentro de precisamente de ese problema. Por eso a mí, a pesar de que me gusta que me lleguen las actualizaciones lo antes posible, no me importa que lleguen un poco más tarde porque ya surgen los problemas, se solucionan y cuando llega a mí pues ya está todo básicamente solucionado. Bien, esto es en cuanto a Meta. En cuanto a Apple, lo que quería comentar muy brevemente es que parece ser se ha filtrado, ya comentamos el otro día que las Apple Vision Pro de segunda generación se habrían suspendido por completo y por otro lado que iban a salir o que digamos así Apple se estaba centrando en sus Apple Vision Pro de bajo coste. Pero lo que se ha filtrado en esta ocasión es que es muy posible que estas Apple Vision Pro de bajo coste exijan tener un iPhone 15 o un Mac para que pueda funcionar. Es decir, no sería standalone, no sería independiente, sino que estaríamos dependiendo nuevamente de otro dispositivo, lo cual, pues lógicamente, cualquiera que siga este mundo de la VR, como sois vosotros, los RebelQuest maníacos, pues sabrá que no es la tendencia del mercado. La tendencia del mercado, nos guste o no, es el formato standalone, el formato sin cable y el formato
digamos, de no depender ni siquiera de un ordenador para jugar, etcétera, etcétera. Lógicamente estamos todavía, lo digo también porque hay muchos usuarios que siguen diciendo, pero es que los juegos de MetaQuest son muy malos, los gráficos son regulares, no sé qué, parece que estamos en la época de PlayStation 2. Tengamos paciencia porque lógicamente toda evolución tiene que ir poco a poco. Yo a un usuario le recordaba el hecho de que nos retrotraigamos a hace ya muchos años, en la época retro, cuando había esos Doom, etcétera, etcétera, o incluso más atrás, que los juegos eran muy simplones si los comparamos con ahora. Lógicamente, en aquella época eran maravillosos y los disfrutábamos a tope, pero comparándolos con la actualidad, pues lógicamente son juegos con un aspecto muy antiguo, con fallos, con gráficos no tan bonitos o maravillosos como ahora, etcétera, etcétera. Pues en la VR está ocurriendo lo mismo. Tenéis que tener en cuenta que para llegar de ese punto de los años 80 o 90 hasta donde estamos ahora mismo han tenido que pasar montones de consolas que se han ido eh, sacando al mercado constantemente con nuevas mejoras, con nuevas implementaciones, montones de juegos que han salido a lo largo de más de 20 o 30 años. Entonces, lógicamente, no le podemos pedir a la VR, que es una tecnología que ahora mismo está todavía naciendo, digamos así, pues que ya sean los juegos que veamos en VR, pues sean exactamente como los juegos que vemos en pantalla. Eso sería ir en contra de la realidad y más en formato standalone. Cuando tenemos un PC detrás, pues probablemente podamos tener ese tipo de experiencias que la gente ansía. Pero, y de hecho las tenemos, sobre todo con el tema del Unreal Engine Injector o determinados juegos que han salido para PSVR o cualquiera que salga para PSVR que normalmente tiene una calidad gráfica superior. Pero esto, para que esto llegue al formato standalone, vamos a tener que esperar todavía un poquito, poco a poco. Ya los juegos de MetaQuest 3, los que están empezando a salir en exclusiva, ese Asgard Wars 2, etcétera, ya no son como los de MetaQuest 2, sino que se ve una mejora bastante importante, aunque todavía haya sitio para mejorar o haya muchas características que puedan ser mejoradas para llegar al formato PSVR, etcétera, pero hay que ser realista, no podemos querer que la VR tenga unos gráficos alucinantes, etcétera, etcétera, porque entre otras cosas, pues ya digo, dependemos de un PC y aquellos que quieren usar la PSVR a tope necesitan un PC de bastante importe económico y demás. Cuando en el standalone consigamos tener una experiencia muy semejante a PSVR, que estamos en el camino y demás, pues entonces llegaremos a ese punto, pero hay que tener en cuenta que a partir de ahí, igual que han salido un montón de consolas, pues tienen que salir también un montón de visores diferentes, cada uno mejor que el otro, hasta que lleguemos al punto que queremos llegar. Pero no seamos ansiosos, no queramos ir de espaldas a la realidad y sigamos con alegría y con gozo, digamos así, con pasión, toda la evolución que la VR está dando los últimos años y que realmente se nota si tú eres usuario de VR desde hace ya tiempo, pues notarás la diferencia de las MetaQuest 1 a las MetaQuest 2, de las MetaQuest 2 a las MetaQuest 3, de las Pico 4 a MetaQuest 3, etcétera. Se ve una evolución constante, pero que tiene que ir poco a poco y que irá llegando, ¿no? Hay que tener paciencia. Todo esto lo decía yo a correlación de Apple, que ya digo, se está rumoreando que dependerá de un iPhone 15 o de un Mac. Y esto, lógicamente, cualquiera que ya digo que esté en el mercado sabe que va directamente en contra del mercado, igual que sacará esto a estas alturas un visor con cable o con bases, etcétera, etcétera. No es lo que el mercado te está pidiendo. Te está pidiendo un visor que te dé la mejor calidad posible, etcétera, etcétera, pero que también te dé la mayor independencia posible, tanto de ordenadores, etcétera, como del propio cable, para poder disfrutar de la VR en libertad total. Bien, pues con esto acabamos con el tema de las noticias y vamos a pasar esas pequeñas reviews que os voy a traer en el día de hoy. Primero vamos a tocar Sugar Mesh en sus versiones de Pico 4 y de MetaQuest. Bueno, este juego ya lo comentamos para PSVR 2, es un juego digamos así que dentro de él tiene minijuegos que están todos enlazados a través de una pequeña narrativa. Es un juego más bien enfocado al público infantil, aunque se puede disfrutar también por un adulto sin problema. Tenemos distintas fases por las que pasamos. En unas vamos en un cochecito como una especie de vagón de tren, también en otras tenemos que disparar a los enemigos, también tenemos una fase tipo Beat Saber, villanos finales. Es como si fuera un juego
al uso, pero enfocado al público infantil, creo yo, ¿no? Bueno, pues tampoco vamos a entrar mucho más en el juego porque yo creo que ya lo conocéis, quien siga el canal. Básicamente esto que he mencionado es la trama y vamos a centrarnos en los aspectos técnicos, tanto de la versión que estáis viendo en pantalla de MetaQuest, como veréis también un pequeño vídeo de la de Pico 4. Bien, por supuesto agradecer a los creadores del juego, por supuesto la key, tanto para Pico 4 como para Quest, que nos han facilitado para hacer esta review. Bien, pues lógicamente la versión que sale perdiendo en el aspecto visual pues es la de Pico 4, porque es un visor más antiguo, la resolución que tiene el visor, incluso en formato nativo, no es inferior a la que tiene MetaQuest 3, por ejemplo, y por tanto donde mejor luce este Sugar Mesh es en la versión de MetaQuest 3. En ambas versiones el juego va fluido, eso no hay ningún tipo de problema, pero sí notamos en la versión de Pico 4 un poquito más de dientes de sierra, que en el caso de MetaQuest prácticamente no se nota absolutamente nada. Ya os recuerdo que el juego tiene unos gráficos tipo cartoon. El juego, ya digo, va fluido en ambas versiones, pero sí se nota, y también en cuanto a nitidez, cuando miramos a lo lejos se nota que MetaQuest 3 podemos ver nítido mucho más lejos, y sin embargo en Pico 4 el campo de visión se nos queda como más corto a la hora de disfrutar de la nitidez a la lejanía. Con lo cual, en definitiva, en el aspecto visual, pues prácticamente gana MetaQuest 3. No es que sea una diferencia abismal, por cierto, también quiero destacar la colorimetría, en la cual MetaQuest 3 sí gana por goleada la versión de Pico 4, donde Pico 4 tiene unos colores bastante apagados, etcétera, y MetaQuest 3 pues los colores lucen mucho más vivos, mucho más intensos. Por tanto, Pico 4 se nos queda en el aspecto visual mucho más abajo que la versión de MetaQuest 3. Aspecto sonoro, pues está muy bien conseguido, ya lo hablamos en su momento, y ambas versiones son prácticamente iguales en este sentido. Y en cuanto a la trama del juego, a la mecánica de VR que trae el juego, de coger la pistola, de disparar, etcétera, etcétera, pues prácticamente los dos también son iguales. Por tanto, podríamos decir que la gran diferencia entre ambas versiones pues es básicamente el aspecto visual, en donde MetaQuest 3 pues gana por bastante puntaje, por bastantes puntos. Recomendable el juego, vuelvo a repetir, en ambas versiones el juego está bien, no es que esté mal, aunque la versión de Pico 4 sea un poquito más flojita, se disfruta igualmente. Es un juego de entretenimiento, un juego casual, un juego para echar un rato y sobre todo muy indicado para el público infantil, ya que tanto como está diseñado visualmente, las pruebas que se han diseñado para disfrutarlas, etcétera, etcétera, todo está enfocado bajo mi punto de vista a un público infantil, y creo que este público sí puede disfrutar de esta experiencia. Para aquellos que queráis que vuestros hijos o vuestros nietos, etcétera, pues quieran disfrutar de un juego VR sin riesgos, sin de mareos ni nada, etcétera, etcétera, y se lo pasen bien, pues este juego puede ser el indicado tanto en Pico 4 como en MetaQuest 3 o MetaQuest 2. Bien, pues con esto acabamos la review de este Sugar Mesh en estas dos versiones, y vamos brevemente con un Known Lands o Tierras Desconocidas, un juego que a mí me ha llamado especialmente la atención, enfocada, digamos así, a una temática de terror, más bien enfocada a la acción, donde vamos a visitar pirámides, donde vamos a visitar distintos entornos propios para pasar susto y demás. Pero que tenemos que decir que está en una época o en un momento de desarrollo muy reciente, y se le notan bastantes fallos. La verdad que, por ejemplo, a nivel de fluidez el juego se trastabilla mucho, lo cual me sorprendió, porque yo creo que a estas alturas este tipo de juegos debería ir bastante fluido en cualquier visor Quest. Por cierto que es solo para Quest este juego. Y pues la verdad que me ha decepcionado en el sentido técnico, en que le falta todavía mucho para que sea un juego realmente jugable e interesante. Lo que se intuye detrás del juego pues es interesante, es un juego donde vamos a tener que resolver algunos puzzles, donde también vamos a enfrentarnos a monstruos y demás, momias, etcétera, etcétera, que la verdad están bastante bien plasmadas en el juego, pero que, ya digo, tiene bastantes fallas técnicas mejorables, que creo que su creador debería poner énfasis ahí para que el juego finalmente pueda llegar a buen puerto. Ya digo que la intencionalidad está clara, no es un juego tampoco que vaya buscando una profundidad narrativa, etcétera, etcétera, pero aún así es un juego que todavía le queda rango de mejora cuando llegamos al límite de un escenario
se nos bloquea de una forma muy drástica, se podría hacer de otras maneras. Por tanto, es un juego que quizá yo ahora mismo no lo recomendaría, no recomendaría su compra. Visualmente, pues el juego, ya digo, no es que sea la panacea, está bien, está correcto. El juego, ya digo, tiene muchos fallos a nivel de fluidez, se entrecorta mucho y hace cosas raras cuando hacemos determinados movimientos. Por tanto, ahí hay rango de mejora para su autor. Y a nivel sonoro, pues funciona correctamente, y a nivel de mecánicas, pues tiene recarga manuales de las armas que utilizamos y demás, pero bueno, también tiene ciertos aspectos que se podrían mejorar. Por tanto, es un juego que he querido tocar así muy por encima, porque todavía yo creo que no es demasiado recomendable que lo compréis. No obstante, yo os voy a dejar tanto de Sugar Mesh como de este Unknown Lands, os dejaré una key, digo yo, un código para que os pueda surgir un descuento si queréis echarle un vistazo. Pero ya digo, este Unknown Lands yo de momento no lo recomendaría porque aún tiene muchos fallos, y seguramente llegará el momento en que se pueda comprar y disfrutar, pero ahora mismo a mí al menos no me proporciona una experiencia que yo considere oportuna para recomendarlo, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, y nos vemos pronto en más vídeos aquí en ReverQuest VR. No olvidéis darle a me gusta, comentad lo que queráis en la zona de comentarios y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Nos vemos pronto, que paséis buen día, chao, chao.